Sean cordialmente bienvenidos a este podcast donde vamos a conversar un poco más del libro La opinión pública del autor Raúl Rivadeneira Prada. Análisis, estructura y métodos para su estudio. Les saluda Manuel Guardia. Sin duda, todos coincidimos que la comunicación es el proceso de la sociedad día a día en los ciudadanos. El capítulo 1 trata sobre la sociabilidad y la comunicación. Este capítulo nos habla sobre la importancia de que debemos tener todas las personas a la hora de comunicarnos, porque el comportamiento individual dentro de la sociedad es lo que se denomina conducta social, sobre la cual ejercen influencia decisiva dos factores principales o conjunto de factores biológicos y sociales. Es más, si la concurrencia de los tales elementos es inimaginable la presencia del comportamiento social. La sociabilidad y la comunicación trasciende a que cada individuo debe fortalecer su comunicación en todos los aspectos. Un ejemplo de ello son los animales, las hormigas y las aves, que siempre permanecen unidas hacia un solo fin. Esto en el ser humano muy pocas veces se observa, solamente cuando están en un solo colectivo buscando el bien común. El libro nos relata un ejemplo de un náufrago que se llevó todo del barco, se aisló totalmente por muchos años, afectado de manera psicológica, entra en un proceso de la depresión que no le permite avanzar, estancándose toda su vida y perdiendo la comunicación con otras personas. Eso es lo que ocurre día a día en nuestro país, en algunos rincones remotos, en especial de las personas. Y esto no debe de pasar, porque la sociabilidad y la comunicación deben de ir de la mano para de esta manera las opiniones, las consultas, las observaciones sociales estén encaminadas de prevalecer en la sociedad y en la familia. Sin duda, debemos estar unidos y prevaleciendo de que la comunicación es el principal motor de todas las personas. Es un fenómeno psicosocial básico, sin el cual resulta indispensable la misma sociedad, como lo mencionábamos. Tanto más sin la acumulación de la información e intercambio de ella, es codito que no para el desarrollo de la vida psíquica, biológica y social de cualquier ser humano individual. Es decir, debemos dejar a un lado la forma individual de ver las cosas y unir la fuerza hacia un solo objetivo. El capítulo 2 se trata de la necesidad de informarse. Es la nueva vanguardia del hombre moderno al frente a una realidad en la cual para comprender es indiscutible la información. El conocimiento permanente de fenómenos sociales, políticos, culturales, entre otros, genera una sed informativa característica del hombre de nuestros tiempos. Hay que mencionar que cada individuo tiene un potencial dentro de la comunicación a la hora de recibir el mensaje. Esto quiere decir que son los individuos que a diario reciben numerosos y complejos mensajes de manera abrumadora cantidad de información de diversos temas a cada instante a través de los diferentes medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, el cine, los periódicos y ahora se le suma las redes sociales. Hay que mencionar que los temas más comunes son de nuestro diario vivir como la ciencia, el arte, la tecnología, el deporte y la propaganda y toda una lluvia de datos y más que sobrepasan la cantidad de contenido, pero también la absorción y el almacenamiento de toda esa información al ser humano. Pero pasa algo muy curioso, es que el ser humano de tanto recibir tanta información se cansa y se aburre y pierde el sentido a las verdaderas necesidades o el contenido que se está ofreciendo por parte de los medios masivos. Un simple ejemplo
es que a diario el ser humano recibe tanta información, pero el ser humano quiere una información específica de los deportes o de la actualidad política a nivel mundial. El ser humano solamente busca los canales de comunicación necesarios para proyectar y escuchar los deportes como tal, obviando otros temas de interés. En resumen, podemos decir que el ser humano busca sus propios contenidos a través de sus necesidades. Diariamente e inclusive cada segundo que pasa hay una nueva fuente de información en todo el mundo y el individuo está para proyectar, consumir. También no podemos dejar por fuera el internet y las redes sociales, cómo han evolucionado en la vida diaria. Aún nosotros no podemos olvidar atrás los verdaderos medios de comunicación esenciales que ayudan al ser humano a seguir mejorando en aspectos como educación, proyección a la hora de hablar. Y es que estamos hablando de los periódicos, los libros, las revistas, talleres. Y también eso va en el proceso de la evolución del ser humano, porque la necesidad de informarse tiene un poder único de tener la información y a la vez ese entusiasmo de saber las cosas que acontecen día tras día en el mundo. Nos encontramos ya en la recta final de nuestro podcast, capítulo número 3, la opinión pública en el proceso de la comunicación. Sin duda, la comunicación es el proceso principal de una sociedad donde el decodificador del mensaje es el mismo receptor al que designaremos consumidor de noticias, siendo el consumidor de una gama de informaciones que recibe en diferentes medios de comunicación masivos. Hay que mencionar que tenemos que tener claro que existen varias señales a través de la psicología y semiología en los efectos de emociones, y la segunda son los sistemas de comunicación, símbolos y señales dentro del ser humano. Más allá de eso, también hay un proceso de comunicación conformado por diferentes elementos como el emisor, el destino, los medios, el canal, las señales antes mencionados. Pero también más allá están los agentes de relación e influencia, que son los comunicadores sociales, donde el reportero juega un papel trascendental a la hora de buscar las informaciones de manera acertada, de manera objetiva, manteniendo diferentes elementos como la responsabilidad social, la seriedad, la honestidad, y yo le agregaría el compromiso por la verdad y la sociedad. Ser periodista no es hablar, no, ser periodista es ser constructivo, analítico y siempre con la persistencia de poder redactar e interpretar las cosas como son, porque no es investigar fuentes y tampoco no es alterar información, porque llevaríamos todo esto a la fake news y a la alteración. Los temas trascendentales que todo periodista debe tener son todos. Las personas en general están a la expectativa porque somos los periodistas los encargados de llevarle la información de manera confiable y segura día tras día. Para finalizar, es un tema muy interesante donde debe prevalecer siempre la verdad periodística. Un gusto poder debatir este tema. Será hasta la próxima ocasión.